Entre los años 1492 y 1534 se desarrolla el primer periodo de lo que posteriormente se conocería como literatura ecuatoriana, enmarcado dentro de la literatura del descubrimiento y la conquista. Este conjunto de texto fue producido por cronistas, exploradores y religiosos europeos que acompañaron las expediciones hacia el Nuevo Mundo y registraron sus experiencias en tierras desconocidas para los europeos. El territorio que hoy corresponde al Ecuador fue parte de un proceso complejo de descubrimiento, exploración y colonización, iniciando por los españoles tras la llegada de Cristóbal Colón y América. Las primeras referencias escritas sobre estas tierras aparecen en crónicas más generales sobre Sudamérica y no siempre de manera específica, ya que el territorio aún no era reconocido como una entidad separada. Uno de los principales exponentes de este periodo fue Pedro Cieza de León, autor en la Crónica del Perú, aunque su obra se centra en gran parte en los Andes centrales. Ofrecen también descripciones valiosas sobre los pueblos indígenas que habitan en lo que hoy es Ecuador, como los quitus, cañari y caras. Sus textos recogen información sobre las costumbres, estructuras políticas y modos de vida de estas comunidades antes y durante la invasión española. Otro autor importante es Fray Gaspar de Carvajal, quien participó en las expediciones por el río Amazonas, aunque su enfoque está más centrado en la religión oriental y el viaje épico por la selva. Sus crónicas aportan datos sobre la geografía, los peligros y el contacto con comunidades indígenas del oriente ecuatoriano. Entre 1534 y el siglo XVIII, tras la fundación de Quito y la consolidación del dominio español, la literatura en el actual territorio ecuatoriano adquirió un tono profundamente religioso y moralizante. Fue una época marcada por la evangelización, la imposición de la cultura europea y la educación dirigida por órdenes religiosas. Durante este periodo, la escritura estuvo casi exclusivamente en manos de sacerdotes y misioneros, quienes utilizaron la palabra escrita como herramienta para difundir la fe católica y justificar el orden colonial. Uno de los autores más destacados fue el jesuita Juan de Velasco, cuya historia del Reino de Quito representa un intento por rescatar el pasado indígena desde una mirada crítica y humanista. Por su parte, el arzobispo Gaspar de Villarruel escribió sermones y tratado teológico que reflejan la vida religiosa y las tensiones sociales de su tiempo. La literatura colonial fue una extensión del proyecto civilizado europeo, pero también dejó huella de mestizaje cultural que marcaría la identidad del Ecuador. Desde 1809 hasta fines del siglo XXI, la literatura ecuatoriana comenzó a adquirir una voz propia, enmarcada por los ideales de libertad, identidad y construcción de la nación. Este fue un tiempo de efervescencia política y cultural, en el que las letras se pusieron al servicio de los procesos emancipadores y del pensamiento ilustrado que llegaba desde Europa. Uno de los primeros y más influyentes escritores de esta época fue Eugenio Espejo, precursor del pensamiento ilustrado en Ecuador. A través de sus ensayos y críticas, promovió la educación, la ciencia y la necesidad de romper con el atraso impuesto por la colonia. Su obra marcó el inicio de una literatura con conciencia política y social. Más adelante, durante y después de la independencia, José Joaquín de Olmedo destacó con su poema Canto a Bolívar, donde exaltó la figura del libertador y los valores patrióticos de la gesta libertaria. Su poesía se convirtió en símbolo del espíritu
independentista. Ya en la etapa republicana, Juan León Mera aportó a la consolidación de la identidad nacional con Cumandá en 1879. Considerada la primera novela ecuatoriana, en ella se combinan elementos del romanticismo con una visión idealizada del indígena y de la selva, en un intento por integrar lo mestizo e indígena dentro del proyecto de nación. En este periodo, la literatura ecuatoriana se caracterizó por un fuerte sentido patriótico, el uso de un lenguaje romántico y una creciente preocupación por la identidad cultural. Entre 1900 y 1940, la literatura ecuatoriana vivió una etapa de transformación marcada por dos corrientes poderosas, el modernismo lírico y el realismo social. Este periodo refleja tanto la búsqueda estética como la denuncia de las injusticias sociales en medio de un país que empezaba a experimentar procesos de modernización, pero también profundos conflictos sociales y económicos. El modernismo tuvo una de sus voces más sensibles en Medardo Ángel Silva, miembro de la llamada generación decapitada, un grupo de jóvenes poetas marcados por el dolor existencial, el amor trágico y la influencia de Rubén Darío. Su poesía cargaba de melancolía y musicalidad, dejó una huella profunda en la lírica ecuatoriana. Paralelamente surgió un realismo comprometido con autores que pusieron la literatura al servicio de la crítica social. Demetrio Aguilera Malta, en su nueva novela Don Goyo, retrató la vida dura y la relación mística del hombre con la naturaleza en la costa ecuatoriana. Por su parte, Joaquín Gallegos Lara denunció la represión obrera en su obra Las cruces sobre el agua, basada en la masacre de trabajadores en Guayaquil en 1922. Entre 1940 y 1970, la literatura ecuatoriana se consolidó como una herramienta fundamental de denuncia social y compromiso político, en un contexto marcado por crecientes conflictos sociales y la lucha por los derechos de los sectores marginados. Este periodo estuvo caracterizado por la aparición de un realismo crítico, que puso en primer plano las condiciones de vida de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, visibilizando sus historias y sus luchas. Uno de los autores más emblemáticos fue Jorge Icaza, cuya novela Huasipungo se convirtió en un símbolo del indigenismo latinoamericano. En ella, Icaza retrata con crudeza la explotación, el abuso y la opresión que sufrían las comunidades indígenas bajo el sistema latifundista, denunciando la injusticia y el racismo estructural que marcaban la sociedad ecuatoriana. En paralelo, Adalberto Ortiz destacó por dar voz a la población afroecuatoriana, tema poco explorado hasta entonces. Su obra, Jujuyungu, aborda las raíces culturales y la identidad de la comunidad afrodescendiente, resaltando sus tradiciones y luchas frente a la discriminación y la invisibilización. Durante estas décadas, la narrativa ecuatoriana se enriqueció con la incorporación de perspectivas indigenistas y afrocentristas, que buscaban no solo denunciar las desigualdades sociales, sino también reivindicar la diversidad cultural del país. Entre 1980 y 2000, la literatura ecuatoriana vivió un proceso de renovación marcado por la diversidad de voces y la influencia del postmodernismo. En este periodo, los escritores comenzaron a explorar nuevas formas narrativas, dando paso a una literatura más introspectiva, experimental y plural, que rompió con los esquemas tradicionales para abordar temas complejos como la identidad, la memoria y el papel de la mujer en la sociedad. En este contexto, Alicia Yanes Cosio se destacó con obras como Bruna, Soroche y Los Tontos, donde combina humor y crítica social, a través de personajes femeninos fuertes que desafían los roles tradicionales. Por su parte, Iván Egues, con La Linares, aportó una visión innovadora y experimental de la narrativa, explorando el lenguaje y la escritura literaria para expresar la fragmentación y la multiplicidad de la experiencia humana. En el año 2000 hasta la actualidad, la literatura ecuatoriana ha entrado en una etapa de gran vitalidad y proyección internacional, marcada por la globalización
el acceso a nuevas tecnologías y la apertura a temas contemporáneos como la identidad, el género, la migración, la violencia y la vida en un mundo hiperconectado. Una de las voces más potentes de esta etapa es Mónica Ojeda, cuya novela Mandíbula ha sido reconocida internacionalmente por su capacidad de combinar el terror gótico con el feminismo, abordando temas como el trauma, la sexualidad adolescente y el poder desde una narrativa intensa y perturbadora. De igual forma, María Fernanda Ampuero ha impactado con su libro de cuentos Pelea de Gallos, voz a personajes vulnerables y marginalizados, visibilizando la violencia doméstica, el cuerpo femenino y las heridas de la infancia desde una prosa dura y visceral. Otros autores como Eduardo Varas, Solange Rodríguez Pape y Gabriela Alemán han ampliado el panorama literario con propuestas que transitan entre el cuento, la novela breve y la experimentación formal.